Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El siguiente video es en relación al último tema que teníamos pendiente para el semestre actual del curso de Teorías de la Personalidad y es sobre la teoría propuesta por Eysenck, por Hans Eysenck. Entonces vamos a hablar brevemente de la teoría factorial basada en la biología de Eysenck. Como hemos hablado ya a lo largo del curso, hemos revisado diferentes corrientes, autores que se engloban y se agrupan en diferentes corrientes en el momento de proponer sus diferentes teorías. Evaluamos la corriente psicodinámica liderada por Freud. Hablamos también de ciertas corrientes que son de tipo humanista, corrientes que son de tipo puramente conductista. Hoy vamos a hablar de una teoría un poco distinta. Eysenck hace una propuesta muy diferente en el basarse específicamente en un enfoque biológico. Al decir biológico, entendemos que para este autor la personalidad se comprende en el contexto de la herencia. Está determinada de cierta forma por nuestra genética y por nuestra biología. Y bueno, por lo menos en buena parte de la forma en que nosotros nos vamos a comportar y nuestra personalidad pues ya viene de cierta forma condicionada por ciertas características que ya traemos con nosotros en el momento de nacer. Entonces, el enfoque cambia. Eysenck ya no le pone mucho enfoque a los aspectos psicológicos detonados por el entorno y cómo nuestro entorno condiciona nuestra personalidad, sino que se centra en aspectos biológicos. O sea, él propone diferencias genéticas que conducen a desigualdades estructurales de nuestro sistema nervioso central, ya sea a nivel anatómico, a nivel hormonal, a nivel de cómo funcionan nuestros neurotransmisores, y estas variantes o esta variabilidad que puede existir en la forma en que se desarrolla nuestro cerebro resulta en desigualdades en 3 factores de la personalidad. Ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos factores, pero él propone 3 distintos. Bueno, no los propone, él llega a estos 3 factores a través de un análisis factorial extenso. Y son la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Vamos a ir hablando más adelante de cada uno de estos factores, pero cabe mencionar que esta no es la única propuesta de tipo biológico, ¿verdad? En torno también a esta teoría hay muchas otras teorías que ganan mucha popularidad en el contexto de proponer factores determinantes de nuestra personalidad, ¿verdad? Otros autores muy relevantes, McCrea y Costa, que no los revisamos a lo largo del curso, proponen también una de las clasificaciones más populares en el contexto del análisis factorial de la personalidad, ¿verdad? El Big Five. Ellos proponen 5 factores distintos. Eysenck no, él propone únicamente 3, que son la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo, que los vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Entonces, ¿de dónde parten realmente estas propuestas hechas por Eysenck? Y vamos a ver que pues parten mucho de cuando, ya lo vamos a ver ahorita que hablemos de su vida. Cuando él ingresa a estudiar psicología, él está buscando realmente una rama que sea puramente científica, ¿verdad? Y en base a esto, pues, él le pone mucho enfoque desde el punto biológico. Hay muchas investigaciones que se habían realizado sobre el temperamento, sobre genética conductual, incluso medidas del cerebro, que fundamentaban un poquito estas manifestaciones, ¿verdad? Importante cuando hablamos del temperamento, estamos hablando de una tendencia basada en la biología a comportarse de formas particulares desde etapas tempranas de la vida. Aquí les digo, por ejemplo, estudios en donde se medía la frecuencia cardíaca del feto cuando todavía estaba en el útero de la mamá, y esto se correlacionaba más adelante en etapas iniciales de su vida extraútero con algunos aspectos de su comportamiento, ¿verdad? Es como que si habían factores biológicos que ya condicionaban y predecían cómo los bebés se iban a comportar en sus primeros meses de vida. Luego está también el factor de heredabilidad,
La heredabilidad es un término que hace referencia al grado en que una característica está influenciada por la herencia, ¿verdad? Y mucho de lo que podemos ver, por ejemplo, hay enfermedades como la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad altamente heredable. Eso quiere decir, si mi mamá la tiene, es altamente probable que yo la voy a tener, ¿verdad? Luego hay otras enfermedades que son de menor heredabilidad, pero que también pueden serlo, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes. Si mis papás tienen diabetes, yo tengo un riesgo más alto de tener diabetes, pero no es el 100%, ¿verdad? Pero en el contexto de las enfermedades, medimos mucho la heredabilidad, pero pues también es importante en el entenderlo en el contexto de nuestra personalidad. Hay, por ejemplo, estudios en gemelos, ¿verdad? Hay muchos estudios que se han hecho históricamente en gemelos y en particular en grupos de gemelos que han sido separados, ¿verdad? Gemelos que son adoptados por familias distintas y que se desarrollan en contextos distintos. Hay estudios que han permitido evaluar este aspecto de heredabilidad en este grupo de personas, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, resonancia magnética funcional hoy en día que nos permite establecer patrones de activación de nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos han dado mucha luz en el entender algunos aspectos relacionados a la herencia. Entonces, vamos a hablar primero un poco sobre la vida de Hans Eysenck, como lo hemos hecho con todos los autores que hemos revisado hasta el momento, ¿verdad? Y pues este era un personaje realmente bastante particular. Él era alemán, nace en Berlín en el año 1916, muy temprano en su infancia, pues es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y pues posterior a esto, él crece, su infancia es en el contexto de una sociedad bastante limitada, ¿verdad? En el contexto de la Gran Depresión y todas las carencias que ocurren después de, pues él se ve muy afectado a lo largo de temprano en su vida por estos eventos. Él era hijo único, ambos papás actores, y ambos papás realmente muy poco interesados en su rol de ser papás, nunca forjaron realmente vínculos muy fuertes con Eysenck. Él crece realmente con su abuela, a quien él le tenía realmente mucho cariño, ¿verdad? Con su abuela él sí genera un vínculo importante que nunca generó con sus padres. Sin embargo, él reconoce que el ambiente en donde crece con su abuela, bueno, y con sus padres que eran bastante ausentes, era un ambiente de pocas reglas, bastante permisivo, en donde se le permitió a él hacer muchas cosas que probablemente a otras personas de su edad no se le permitían. Entonces, a través de su propia experiencia de vida, él lo define que al momento de él desarrollar y se consolida su personalidad, no son estos factores, a la ausencia de sus padres, la relación con su abuela, lo permisivo que era el hogar. Él no lo ve como que estos factores son los que definieron su personalidad. Él siempre sostuvo que su personalidad estaba determinada por componentes puramente genéticos. Él desde muy temprano pues era un ávido lector, era una persona que se desarrolló mucho en el nivel intelectual, era muy crítico también de todo lo demás, ¿verdad? Era una persona realmente impertinente hasta cierto punto y con una actitud incluso de rechazo y de desprecio hacia las demás personas que él no percibía como intelectualmente competentes. Cuestionaba todo, ¿verdad? Desde muy temprano a sus profesores, catedráticos en el colegio, en la universidad. Era una persona que constantemente los estaba cuestionando y corrigiendo y dudaba muchísimo del proceso de aprendizaje de lo que se le enseñaba. Y en especial dudaba muchísimo del extremismo ideológico, ¿verdad? Y más viviendo, bueno, en el mundo en el que vivimos hoy en día, esto es algo también muy relevante. Pero en la época en donde él crece, va al colegio, universidad, pues era una época de alto conflicto, ¿verdad? Él sale de una guerra para entrar a otra guerra mundial. Entonces, él, algo que le llamó mucho la atención desde un inicio, ¿verdad? Y en el encontrar en el extremismo ideológico de derecha e izquierda posturas tan drásticamente distintas, le llamaba la atención que estando en un extremo de derecha o en un extremo de izquierda, las características autoritarias de las personas en esos extremos eran muy similares, ¿verdad? Entonces, el autoritarismo no lo veía él definido por si soy de derecha
o de izquierda, ¿verdad? El autoritarismo estaba ahí independientemente de la ideología política que pudiera tener la persona, era una forma de extremismo y para un lado o para el otro podía ser igual de nefasta. Luego, pues él busca estudiar en Alemania, pero justo en el momento en que para él era ya el momento de ingresar a la universidad, es cuando pues el nazismo había tomado ya por completo control en Alemania. Y para él poder optar a estudiar en la universidad, tenía que prestar servicios al partido nazi, y pues él no estaba muy interesado en eso, se rehusó por completo y es la razón por la que él se muda a Inglaterra y ahí es donde él estudia. En el texto pues hace referencia, ¿verdad? Que como él para en psicología es una cosa de pura casualidad, porque él originalmente quería estudiar física, pero por algunos aspectos burocráticos universitarios que a veces le ponen a uno dificultades en algunos aspectos, pues él no puede realmente matricularse en física, y como no quería perder el año, pues él se queda así como, bueno, entonces, ¿en qué sí me puedo matricular? Y en lo que se podía matricular era en psicología. Hasta ese momento él no sabía absolutamente nada de la psicología. Él entra un poco en blanco, tenía muy poco conocimiento de lo que era y de cómo la psicología podía ser realmente científica, que es lo que él quería hacer. Pero bueno, se matricula en psicología en 1938 y pues todo lo que viene después es historia, porque Eisen, que es uno de los autores más importantes y prolíficos en la historia reciente de la psicología, ¿verdad? Entonces, él se casa, tiene una primera esposa con quien su matrimonio pues realmente no funcionó por la distancia y por muchos otros factores, y en el año 1940 él se va a doctorar ya en el área de psicología, empieza a trabajar con pacientes en un hospital. Se oponía mucho a las categorías diagnósticas tradicionales en salud mental que se manejaban en el momento, y pues ya empieza como a entrarle muy de lleno, y como les digo, era un autor prolífico en todo sentido. Él publica su primer libro estableciendo que los diagnósticos podían aglutinarse únicamente en dos factores, ¿verdad? Los primeros dos factores que él desarrolla en sus obras es el factor extroversión y el factor neuroticismo. El factor psicoticismo, vamos a ver que surge hasta más adelante en su vida. Él fue profesor de psicología en la Universidad de Londres, pero tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Fue invitado en la Universidad de Pensilvania, pero él aprovecha este viaje realmente para viajar mucho en Estados Unidos, muy crítico de la forma en que se hacía investigación científica en el área de la psicología en el momento, ¿verdad? Porque eso fue algo que llevó mucho tiempo para que pudiera establecerse de una forma que fuera adecuada. En esta experiencia de él viajar y distanciarse tanto de lo que en su momento había sido su hogar, pues es cuando su matrimonio fracasa y se casa con Sybil Rustle, que era también una psicóloga que a lo largo de toda la vida que ellos compartieron juntos fue crucial, importantísima en ayudarle en todas las publicaciones y estudios que él desarrolla. Escribieron varios libros juntos, tuvieron 4 hijos, ¿verdad? Y realmente pues ya tuvieron una vida muy prolífica en el nivel personal, pero también en el nivel profesional. Regresa él y él se había ido con esa intención, ¿verdad? Él viene con el interés de desarrollar el primer departamento de psicología clínica en la Universidad de Londres. Y pues eso es lo que regresa ya a hacer de lleno. A lo largo de su vida escribió más de 800 artículos y publicaciones en capítulos de libros, 75 libros, algunos de los cuales eran dirigidos a profesionales en el área de psicología y medicina, pero otros que eran realmente también como para el público en general, ¿verdad? Entonces vamos a ver muchos nombres muy llamativos para el público en general. Usos y abusos de la psicología de las políticas, Fact and Fiction in Psychology, Sex, Violence and the Media. Entonces publica muchísimas obras. Y esto le gana una reputación grandísima, a pesar de que en vida fue una persona bastante polémica, bastante crítica, bastante dura
una personalidad bien particular, ¿verdad? No debe haber sido el tipo más simpático del universo, pero pues el hecho es que era una persona con una capacidad gigantesca, ¿verdad? Y eso le ayudó a desarrollarse tan plenamente en muchas áreas. Una de las cosas tal vez más polémicas, ¿verdad? Cuestiona muchísimo la utilidad de la psicoterapia, incluso ya en el hecho de su muerte. Él siempre planteó que la psicoterapia no era superior a cualquier placebo en promover algún tipo de cambio benéfico en los pacientes, ¿verdad? Él lo decía así como es más el tiempo y la resolución espontánea de este problema y la psicoterapia pues no está haciendo realmente nada. Él recibió muchísimos reconocimientos a lo largo de su vida. Sin embargo, murió de cáncer de pulmón en 1997, a pesar de haber sido una persona que neciamente sostuvo por mucho tiempo que el fumar no daba cáncer. Y pues eventualmente resultó que sí, él fue una víctima de esto, ¿verdad? Él fumó por muchos años a lo largo de toda su vida. Entonces, saliendo un poquito ya de los aspectos biográficos de Eysenck, vamos a entrar un poco al modelo factorial. Entonces, en el contexto de un modelo factorial, entendemos que se hace un análisis de diferentes factores que tienen un componente psicométrico, o sea que estos factores los podemos medir a través de pruebas psicométricas, pero el aspecto más importante que la evaluación psicométrica es el aspecto biológico que tienen los factores que determinan nuestra personalidad y que le dan sentido a cualquier tipo de evaluación psicométrica. Entonces, ¿en qué consiste el análisis factorial? O sea, es en el tratar de establecer diferentes factores que engloban lo suficiente como para poder considerar los superfactores, factores determinantes que nos permiten abordar parte de la personalidad y predecir la conducta de la persona. Entonces, él propuso 4 criterios para identificar cuáles eran esos superfactores. El criterio número 1, tienen que poder ser sometidos a pruebas psicométricas, o sea, se tienen que poder usar pruebas psicométricas para determinar la existencia de ese factor. Entonces, si yo tengo ciertas características, yo debería tener una prueba psicométrica que me permita de forma fiable y reproducible decir, sí, esta persona tiene estas características específicas, este factor. Número 2, el factor debe ser hereditario y no aprendido. Tiene que tener un tipo de herencia genética, o sea, un origen biológico. Tiene que haber algún aspecto de la biología que explique esas características en una persona. Número 3, debe tener sentido en el marco de la teoría. Y pues Eysenck se basó mucho en el método deductivo para sustraer cierta información y pues este factor tenía que existir en el contexto de un marco específico de la personalidad. Y el número 4, debe tener relevancia social. O sea, el factor tiene que tener algún tipo de impacto en cómo yo voy a relacionarme con el mundo, ¿verdad? Entonces, el factor tiene que tener relación a aspectos como la drogadicción, la propensión a generarse lesiones, el rendimiento deportivo. Entonces, tiene que ser un factor que tenga relevancia, ¿verdad? Si es un factor que no va a tener ningún tipo de impacto en la vida de la persona, pues no lo identificaríamos como un factor relevante a la personalidad. Ahora, él habla también de una jerarquía en la organización de la conducta y organiza nuestra conducta en 4 niveles distintos, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que como él no es el único autor que propone diferentes factores, lo que es distinto a veces es cuántos factores propuso cada autor, porque hay algunos autores que proponen 5, hay algunos que proponen 35, está Eysenck que propuso 3, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas distinciones de dónde podemos realmente agrupar estas características. Entonces, en el sentido de la organización jerárquica, vemos un primer nivel en donde Eysenck propone que están los actos o cogniciones específicos. Son actos que ocurren y que pueden o no ser característicos de una persona. Son demasiado ambiguos, ¿verdad? Entonces no podrían realmente ser como factores importantes en un análisis factorial. Luego están los actos o cogniciones que son habituales. Esto quiere decir
que se repiten en condiciones similares, que son fiables y coherentes. Entonces, un ejemplo sería cuando ustedes van a estudiar para un examen, se preparan con tiempo, ¿no? Toman unos días antes, organizan, distribuyen, se organizan, revisan el material con tiempo. Habrán otros que su respuesta habitual a tener un examen es estudiar un día antes, ¿verdad? Y cada vez que hay examen, estudian un día antes, mientras que hay personas que cada vez que hay examen, se organizan y estudian con tiempo. Entonces, son actos o cogniciones que se repiten en condiciones similares. Entonces, yo ya puedo esperar que si yo les digo que vamos a tener un examen en 2 meses, ustedes ya pueden saber, o sea, en qué categoría caen, en los que van a estudiar un día antes o en los que van a prepararse un poquito con tiempo. De igual forma, este es un acto tan sencillo y tan como no nos da muchísima información, ¿verdad? Entonces pasamos a un siguiente nivel o jerarquía que son los rasgos, que estos ya incluyen varias reacciones habituales relacionadas, características que son destacadas de las personas. Entonces, tal vez ustedes son una persona que estudian con tiempo para el examen, siempre buscan hacer sus tareas puntualmente y entregarlas en el momento en que hay que entregarlas, hacerlas de cierta calidad, buscar información fiable, revisarlo, tienden a mantener organizada su agenda para saber qué cosas tienen pendientes, qué cosas no. Entonces aquí empezamos a reunir varias reacciones habituales que dan más información de cómo serían ustedes. Y luego, en otro nivel jerárquico, ya están lo que son los tipos, que ya están formados por varios rasgos interrelacionados, ¿ok? Entonces, este es el nivel jerárquico en donde Eysenck coloca sus 3 factores, ¿ok? Ya el ser extrovertido o introvertido no es un rasgo, ni es un acto habitual, sino que ya es un tipo que engloba varias respuestas, muchísimas respuestas en un montón de situaciones habituales, ¿verdad? Que ya engloban realmente un tipo. Hay otros autores que, como les digo, proponen 35 rasgos. Entonces es más amplio, pero porque están hablando de esta categoría o en el orden jerárquico en ese punto, ¿verdad? Entonces, Eysenck nos habla ya de tipos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver extroversión, neuroticismo, psicoticismo, ya son tipos que engloban un montón de rasgos diferentes. Entonces, veámoslo acá. Por ejemplo, ustedes pueden tener aquí el tipo introversión. Ahorita más adelante vamos a hablar de todos los rasgos que engloba el ser introvertido. Pero, por ejemplo, 2 podrían ser estos 2 que vemos acá. Perseverancia y timidez. Entonces, estos 2 rasgos, si se dan cuenta, en un nivel jerárquico más alto y en combinación con otros rasgos conformarían el tipo introvertido. Entonces, aquí vemos desde los hábitos, ¿verdad? Las cosas que hacemos habitualmente. Siempre hace sus tareas escolares. Es perseverante en sus ambiciones. Acaba todos sus trabajos a tiempo. Entonces, estos hábitos los podemos englobar en un rasgo que es perseverancia. Y aquí podemos ver, estudia solo, rechaza invitaciones cuando lo invitan a las fiestas, practica sus aficiones solo. Ya empezamos a juntar estos hábitos que nos determinan un rasgo de esta persona. Esta persona es tímida. Y así yo combino el rasgo de que esta persona es perseverante y es tímida y empiezo a englobar otros rasgos, ya formo un tipo que es de introversión. Entonces, regresando un poquito a estos aspectos de la personalidad, como les dije, pues hubieron otros autores que propusieron a través del análisis factorial la presencia de 5 factores generales. Estos específicamente fueron McRae y Costa. Yo sé que el capítulo no estaba incluido para el semestre. Si tienen tiempo, revisen McRae y Costa, porque como psicólogos tienen que saber la teoría del Big Five. Eysenck propone únicamente 3 superfactores, ¿verdad? Y cuando los vemos acá, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, los vamos a entender en una línea en donde son características que no son estáticas, ¿verdad? Sino que tienen que tener como un polo opuesto. O yo soy, o tiendo a la extraversión o tiendo a la introversión, pero hay una gran gama de puntos en donde yo puedo estar localizado ahí de por medio, ¿verdad? O estoy tirando hacia un polo o estoy tirando hacia el otro polo, pero tiene que haber un polo opuesto.
El opuesto de ser neurótico y de tener el factor neuroticismo muy pronunciado es estabilidad. Y psicoticismo, su opuesto es el superior. Ahorita vamos a ir desarrollando cada uno de estos para que quede más claro. E importantísimo, estos tres superfactores para Eysenck tienen una base biológica y eso también lo vamos a ir viendo ahorita. Para él, si fueran solo estos factores, pero no hubiera un aspecto biológico que determinara que esto es así, entonces no podrían ser realmente aspectos relevantes a la personalidad. Esta es la razón por la que para Eysenck son 3, mientras para McCrae y Costa son 5. 2 de los factores de McCrae y Costa, específicamente amabilidad y responsabilidad, él los descarta porque no hay una base biológica para estos factores. Ahora vamos a hablar primero del factor extraversión versus introversión. Los extrovertidos son personas que se van a caracterizar, y lo podemos ver aquí en esta imagen del medio. Son personas que van a ser sociables, van a tender a ser algo impulsivas, joviales, con mucha vivacidad, perspicaces, con mucho optimismo, aprecian mucho las relaciones con los demás, buscan sensaciones intensas, son como atrevidas, animadas, más dominantes, bastante asertivos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que si no somos esto, somos lo otro, ¿verdad? Pero los introvertidos van a tender a ser más discretos, pasivos, menos sociables, meticulosos, reservados, pesimistas, un poco más como formales. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, no somos uno o el otro, sino que hay un espectro entre extraversión e introversión. Es como que hay una línea continua y yo puedo estar en cualquier punto entre un extremo y el otro, ¿verdad? Entonces puedo tender un poco a ser extrovertido, puedo tender un poco a ser introvertido, o puedo ser excesivamente extrovertido o excesivamente introvertido, ¿ok? Y regresando un poquito a lo que les decía, para Eysenck es muy importante que la extraversión y la introversión están determinadas por diferencias biológicas, y él lo reducía específicamente a manifestaciones o alteraciones o simplemente la forma en que nuestro cerebro funciona. Para él hay una diferencia en el nivel de activación de la corteza de nuestro cerebro. Entonces, para él, lo que él propone es, las personas introvertidas tienen un nivel de activación cortical muy alto. O sea, cualquier estímulo puede detonar una respuesta muy, muy grande en su cerebro, ¿verdad? Una activación cortical importantísima. Entonces, son personas que son sumamente sensibles a los estímulos y que cualquier estímulo pequeño puede ser suficiente para causar irritación importante de la corteza. Entonces, son personas que tienden a evitar buscar el contacto, evitan esos estímulos para evitar esa sensación tan intensa que les detona. Versus las personas que son extravertidas tienen un bajo nivel de activación cortical. Entonces, ellos necesitan de mucho estímulo para lograr activar su corteza y lograr tener estas experiencias y sensaciones que tienen los introvertidos. Entonces, constantemente están buscando sensaciones intensas para activar esa corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, lo reduce a que este factor de mi personalidad está condicionado por una característica que es puramente biológica, que se reduce a cómo funciona mi cerebro. Luego está el factor neuroticismo y su polo opuesto, que es estabilidad. Y nuevamente, no somos o estables o neuróticos. Hay un montón de puntos intermedios en donde podemos caer en esta línea, pero hay personas que van a tender muchísimo más hacia el neuroticismo y personas que van a tender muchísimo más hacia el lado de estabilidad. Entonces, cuando hablamos de neuroticismo, vamos a ver que son personas que son muy sentimentales, que tienen reacciones emocionales extremas, que pueden agitarse con facilidad, van a tener muchas veces síntomas somáticos, dolor de cabeza, dolor de espalda, preocupaciones, angustias, son tensos, son a veces incluso un poco irracionales, ¿verdad? Y pues en el otro extremo de la estabilidad son las personas que tienen más control en el abordaje de las situaciones emocionales, ¿verdad? Que no van a tender a estos extremos.
Ahora, se han encontrado bases genéticas para ciertos rasgos neuróticos, ¿verdad? Como para la ansiedad, hay genes que nos predisponen a padecer de sintomatología ansiosa, a trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, a sintomatología de histeria. Entonces, esa vulnerabilidad o predisposición genética a tender hacia el neuroticismo sí nos puede representar un factor de riesgo cuando hay un entorno de estrés que puede detonar problemas mentales. Ojo, cuando hablamos del neuroticismo como un rasgo de la personalidad, no necesariamente estamos diciendo patología, no estamos hablando de un trastorno mental formal como tal, pero las personas que tienden mucho al neuroticismo sí son más vulnerables, que si el entorno es sumamente estresante, puede en algún momento venir y detonar algún trastorno mental, ¿ok? Entonces, esto en relación al neuroticismo. Ahora, ¿qué sucede? Porque de cierta forma estos factores son independientes uno del otro. O sea, yo puedo tener características de introversión y características de neuroticismo altas. O puedo tener alta extraversión, alto neuroticismo. O puedo tener alta introversión, alta estabilidad, o alta extraversión, alta estabilidad. Y todo esto, y estos son solo dos factores, recordemos que hay un tercer factor, ya vamos a llegar a él, pero esta combinación ya empieza a explicar un poco toda la amplia gama de conducta que podemos ver en el ser humano, ¿verdad? Porque cada quien puede encontrarse en un punto diferente sobre estas dos líneas, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser una persona con alto neuroticismo y alta introversión, por ejemplo, donde está el punto A, ¿verdad? Aquí es una persona que es muy neurótica y muy introvertida, ¿verdad? Aquí podemos ver estas personas que son con fobias espantosas y síntomas obsesivos compulsivos muy fuertes y que no pueden ni salir porque los microbios y no les gusta ir a los hospitales porque se van a contagiar de esto y lo otro, ¿verdad? Entonces son introvertidas, pero neuróticas, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, otro extremo en donde tenemos personas que van a tender mucho a la extraversión y al neuroticismo, ¿verdad? Para Eysenck, estas personas son personas que tienden a presentar a veces incluso rasgos un poco antisociales, ¿verdad? Entonces, esta es otra posibilidad que podríamos ver. Luego, por ejemplo, podemos tener a una persona que tiene alto neuroticismo, pero está en la línea media entre introversión y extraversión. Aquí podríamos ver a las personas que son como muy histéricas. Por otro lado, también podemos variar, si yo puedo ser introvertida, pero puedo ser introvertida neurótica, o puedo ser introvertida punto intermedio, o puedo ser introvertida bastante estable, ¿verdad? Entonces hay muchas variabilidades que pueden existir en el contexto de cómo se relacionan estos dos factores entre sí. Ahora, nuevamente, no son los únicos factores. Si bien son los primeros factores que Eysenck propuso, más adelante, él propone un tercer factor que él deduce a través del análisis factorial, que es el psicoticismo. Este fue un poco más cuestionado después por otras personas, ¿verdad? Y es lo que queda un poquito como ya en el trabajo final de él. Entonces, vamos a ver que las características de una persona que tiene alto psicoticismo es que son agresivas, frías, egocéntricas, rebeldes, desconfiadas, impulsivas, poco empáticas, ¿verdad? Tienden a presentar conductas bastante antisociales. El extremo opuesto de alguien que tiene alto psicoticismo, o por decirlo así, alguien que está muy bajo en la escala de psicoticismo, el extremo es el superior, corresponde a personas que son altruistas, muy sociables, afectuosas, que son muy serviciales hacia los demás, que son muy flexibles en su forma de pensar. Entonces, este es como el opuesto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, así como las personas que tienden a tener alto neuroticismo están en riesgo para desarrollar trastornos mentales, las personas con alto psicoticismo también. El alto psicoticismo sí es una condición de alto riesgo que nos expone a que bajo mucho estrés podemos desarrollar cuadros de tipo psicótico, ¿ok? Entonces, eso en el contexto de este tercer factor que él incluye, nuevamente, este se superpone o lo vamos a poner por encima e interactúa
con los otros, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una persona que tiene alto psicoticismo, alta extroversión, medio neuroticismo. O puedo tener a alguien con muy bajo psicoticismo, pero con alto neuroticismo y mediana extroversión, ¿verdad? Entonces, imagínense, es como que si tengo 3 cositas de volumen y las puedo ir modulando como yo quiera, cualquiera, y queda una combinación única para cada persona en base a qué tanto psicoticismo, qué tanta extraversión y qué tanto neuroticismo tienen. Cada quien va a tener una como cantidad distinta de cada uno de estos factores y los 3 interactúan para generar lo que es la personalidad. Entonces, por eso es que la personalidad de cada quien al final va a ser única, porque yo puedo tener alto neuroticismo, alto psicoticismo, moderado de extraversión, y otra persona tal vez también, pero no va a tenerlo en la misma cantidad o va a tener el psicoticismo en otro rango. Entonces, esto presta a una combinación que puede darnos comportamientos tan únicos como los que tenemos los seres humanos. Entonces, en cuanto a cómo medir la personalidad, y esto es vital porque para Eysenck pues era crucial, ¿verdad? En el lograr establecer que estos factores existen, teníamos que tener pruebas psicométricas que nos permitieran determinar que esos factores existen. Eysenck propuso 3 cuestionarios en particular, que fueron los más relevantes que él desarrolla. Ninguno de estos se usa mucho hoy en día. El test de personalidad de Maudsley, este fue el primero que él propone, que medía específicamente extraversión y neuroticismo. Aquí él todavía no había propuesto psicoticismo como un factor en la misma categoría, entonces no lo medía. Luego, él saca otro test de personalidad llamado el test de personalidad de Eysenck, que era igual para medir extraversión y neuroticismo, pero que también incluía preguntas que permitían detectar mentiras o falsedad para descartar que fuera como manipulada la encuesta. Y luego propone ya el Eysenck Personality Questionnaire, que ya incluye también preguntas que permiten determinar el factor psicoticismo, ¿ok? Y ya para finalizar, pues, regresando un poquito a lo que es crucial de entender con este autor. Si estos factores existen y están condicionados por nuestra biología, o sea, en nuestros genes ya viene a través de nuestra herencia condicionado a que estas cosas van a ser de la forma en que son porque así funciona nuestro cerebro. Entonces, él atribuye 3/4 partes de la varianza de los 3 factores de la personalidad a herencia y únicamente 1/4 parte de nuestra personalidad a el entorno y el aprendizaje que obtenemos de nuestra experiencia de vida, ¿ok? Entonces, hay evidencia que respalda mucho de las propuestas de estos autores, ¿verdad? Como les digo, los estudios en gemelos que demostraron mucho el factor de concordancia, ¿verdad? En el determinar la heredabilidad de algunas condiciones y algunas características en el comportamiento. Otra cosa importante, ¿verdad? Cuando McRae y Costa hicieron ellos sus estudios, cuando ellos realizan el análisis factorial que les permite proponer los 5 factores que ellos proponen, estos estudios surgen de un análisis muy completo que se realiza en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Entonces, independientemente del contexto en el que se crece, el entorno, la educación, el aprendizaje, todo esto, ellos hacen estudios que encontraron factores idénticos en diversas partes del mundo, ¿verdad? Estos 5 factores eran en común para todos, no importaba si uno nació en la China o si nació en Argentina, o si nació en Canadá o si nació en una tribu en el Amazonas. Entonces, la idea es que esto respalda mucho el hecho de que el trasfondo de es realmente biológico, ¿verdad? Que nuestra extraversión, nuestro neuroticismo, nuestro psicoticismo ya viene condicionado por nuestra biología en base a cómo funciona nuestro cerebro a nivel de químicos, a nivel de hormonas, a nivel incluso estructural anatómico, ¿verdad? Entonces es una propuesta bastante distinta. Entonces, pues eso es lo que yo quería que ustedes lograran entender claramente de Eysenck. Nuevamente les recomiendo muchísimo, si tienen el tiempo y las ganas y el interés, que revisen el capítulo de McRae y Costa, ¿verdad? Hay muchas pruebas de esas de internet, ¿verdad?
mi personalidad, no sé qué, no sé cuánto, que le sacan a uno incluso en el componente del Big Five hacia dónde tiende uno, ¿verdad? Si se conocen bastante bien, creo que ni siquiera necesitan una prueba para saber en dónde tienden en cada uno de estos 5 factores. Pero bueno, eso era lo que quería que quedara claro en cuanto a esta corriente biológica y a este autor en particular. Les agradezco mucho por el tiempo y la atención nuevamente a lo largo del curso. Y pues cualquier duda me lo hacen saber para poder resolverlo previo al examen final.